Wow Radio. Un corito no tan sano. ¿Qué es la educación inclusiva? ¿A quiénes deberíamos incluir? ¿Y cuáles son las repercusiones de una educación inclusiva para una sociedad democrática? Abordaremos estos tópicos con la psicóloga e investigadora Betty Reyes en Conversaciones de la Caverna después de la pausa. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Hola Betty, bienvenida a Conversaciones de la Caverna. Hola, muchas gracias. Qué bueno poder estar aquí, tener este espacio de diálogo. Bien, vamos a hablar de lo que es la educación inclusiva, un tópico que, bueno, se ha vuelto muy célebre, digámoslo así, ¿no? En las últimas décadas, muy importante, evidentemente, pero que tal vez muchas veces se presta a confusión, ¿no? ¿A qué nos referimos con el término de educación inclusiva? La educación inclusiva es un proceso mediante el cual se aprende a convivir juntos a pesar de las diferencias en el espacio escolar. Estamos hablando de proceso porque justamente lo que busca es ir acercando poco a poco a las prácticas cada vez más humanizadas, prácticas que eviten la segregación, prácticas donde podamos tener a todos los niños, niñas, adolescentes de una misma comunidad participando juntos del proceso escolar. Técnicamente se habla de que una escuela sin requisitos de ingreso, sin requisitos de permanencia y una escuela donde se favorezca la participación de todos y de todas. Ok. ¿En qué sentido, digamos, la educación inclusiva es importante o beneficiosa, digamos, no solamente para aquellos que son, digamos, tradicionalmente excluidos, sino también para la comunidad en sentido general?
Como justamente lo normal es la diferencia y somos seres diversos, a todos nos beneficia la educación inclusiva, porque en distintos tramos de nuestra vida pues vamos a requerir apoyos específicos que puedan darnos los maestros y las maestras, y favorece que podamos estar en ese diálogo permanente con nosotros y con nosotras. Todos se benefician porque es ese entender que estamos aprendiendo juntos, que nos construimos con nosotros, con las otras. Y si bien es cierto que la educación inclusiva busca que esos grupos minoritarios, esos grupos que por mucho tiempo han sido o son excluidos, pues participen también con nosotros y con las otras, ayuda en ese reconocimiento del otro por el otro, ¿no? Ajá. Por ser otro. Y asimismo, entonces, favorece que haya participación. Por eso la educación inclusiva es un modelo de democracia. Ajá. Favorece la participación, la libertad de los sujetos y obviamente que ayuda a que podamos entender que de todos podemos aprender. No limita a la mirada cognitiva del sujeto que tiene unas funciones, que tiene unas capacidades o que tiene unas ventajas sociales, sino que se da ese diálogo en el que todos y todas aprenden. Y aunque parezca un discurso que no es posible, que es utópico, qué bueno que es utópico y que podemos alcanzarlo, porque cada vez más cuando los chicos y las chicas tienen esa posibilidad de estar con nosotros y de construir junto con ellos y con ellas, descubren sus propias competencias, pero también descubren mucha necesidad de estar apoyados por los demás. Entonces, la escuela se vuelve pues mucho más crítica, la escuela se vuelve mucho más participativa, cuando todos y todas pueden aprender, se vuelve un espacio de construcción colectiva en el que la voz cantante pues la van llevando los estudiantes y las estudiantes, guiados y acompañados por los docentes siempre, pero aprenden a vivir en la diversidad y eso ayuda justamente a la sociedad. Por eso es un modelo que favorece los cambios sociales, que transforma, que humaniza más. Los chicos que tienen experiencias, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, chicos que tienen discapacidad y están juntos en centros de los que se llaman ordinarios, entonces los demás van teniendo una mirada más empática, pero también aprenden que del otro, incluso un chico con parálisis cerebral, pues tiene potencialidades y tiene que darnos. Creo que una experiencia de una niña que tenía parálisis cerebral y que estaba yendo a centros de educación pues especiales, ¿no? Ajá. Con otros niños con esa condición, pero ahí te daba el drama que tenían que dialogar, pues lo hacían a través del adulto, pero esta chica va a un centro ordinario donde las demás la peinan, donde juega con ellos, donde escucha a los otros y a las otras y empieza a cambiar, empieza a tener pues mucha más, su tono muscular empieza a ser más cálido y puede sonreír. Y la muerden y juega con los demás y así hay experiencias de muchos tipos. Entonces humaniza la educación inclusiva y te permite ver que en la sociedad la norma es la diferencia y que así nos enriquecemos. Ok. Hay una experiencia, digamos, bastante común, que es la de los padres de niños neurotípicos que confrontan, están en una escuela, tienen niños donde reciben a niños que son neurodivergentes, por ejemplo. Y con frecuencia un temor que tienen muchos de esos padres es que, digamos, el contacto con los niños que son neurodivergentes va a significar un impacto negativo para sus hijos, porque ellos tienen una visión lineal del desarrollo, ¿no? De que de una manera u otra el desarrollo implica ir como de 0 a 10, y entonces si implica llegar de 0 a 10 y hay un niño que no recorre el mismo recorrido, va a significar un retraso, digamos, para sus hijos, ¿no? Es un poco también la idea, digamos, que tenemos hoy, que está muy permeada por esa visión también de la competitividad, ¿no? Toda la vida se ve como si fuera una especie de carrera donde todos tenemos que llegar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, explícanos un poco, digamos, en qué sentido, digamos, esta idea no es correcta y por qué, digamos, no deberíamos ver, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de esa manera, ¿no? Sí, justamente la experiencia que van teniendo los niños y las niñas cuando están en esos espacios y ante esta
clasificación, porque es una de las cuestiones en las que tenemos que luchar en la educación inclusiva, que dejemos de tanto colocar etiquetas, que es lo que tendemos mucho pues de manera regular, poco para intentar buscar o dar una respuesta a los grupos, que también es una discusión actual en la educación inclusiva. Pero bien, con los padres y con los niños, ese proceso de acercamiento a los otros y las otras, lo que les da son muy buenas experiencias respecto al poder estar con otros y con otras y reconocerse ellos a partir de, pues de esa vivencia compartida. Generalmente la gente va cambiando en la medida en que va teniendo y acercándose a la experiencia. Una cosa que a veces se tiende a mirar la educación desde la posibilidad que te da para ese desarrollo económico o la educación mirándola solo como por etapas evolutivas. Sin embargo, cuando tú estás en escenarios en los que tú tienes lo que llamamos el diseño universal de los aprendizajes, tú tienes unas problemáticas comunes de la sociedad que se discuten y se trabajan con los estudiantes a partir de una serie de proyectos, por ejemplo, que es una de las prácticas más comunes para favorecer una educación inclusiva. Los chicos y las chicas en ese diálogo con los otros y con las otras, pues aprenden del niño que tiene distintas maneras de expresarse, que tiene discapacidad, que son neurodivergentes, que tienen pues experiencias o habilidades distintas. Y el punto de llegada ya no se convierte en el indicador de logro. El punto de llegada se convierte en que juntos resolvemos una problemática, cada quien aportando desde las posibilidades que tiene. Cuando tú cambias la mirada en vez del indicador, cuando tú cambias la mirada en vez de la calificación, entonces se vuelven prácticas más cooperativas. Y el punto de llegada pues es hacerlo juntos. Y es que emulamos situaciones de la vida cotidiana. Sí, entonces eso genera un cambio en la perspectiva, porque realmente cuando los sistemas apuntan tanto a esta meritocracia o a este reconocimiento a veces por las calificaciones de los estudiantes, lo que hace es que va alejando a los niños y a las niñas, crea prácticas muy individualistas que se reproducen obviamente en la sociedad y de las que estamos aprendiendo. Tú te das cuenta que son modelos que van permeando a la escuela y que en los que seguimos corriendo el riesgo de una sociedad que se implique menos y que reconozca menos al otro. Entonces, aprenden ese cuidado de los demás y de las demás. En eso pensé yo, que tiene más que ver con una ética del cuidado, ¿no? Aprendemos, digamos, a cuidar del otro. Sí. Y no solo es cuidar del otro pues, porque se puede interpretar esto en un sentido, digamos de condescendencia, y no es eso, es que todos somos vulnerables. Claro. Y en ese sentido, todos, más dependiendo, claro, algunos evidentemente dependiendo de su propia biografía, de su propia situación social, será más vulnerable que el otro, pero la vulnerabilidad forma parte de la condición humana. Y por eso, entonces, todos requerimos en algún que otro momento del cuidado del otro. Y entonces, de ahí la importancia entonces de que la escuela potencie eso, ¿no? Aunque parezca chocante, es una destreza, es una habilidad que hay que desarrollarla haciéndola. Entonces, por el contrario, si lo que aprendemos es que tenemos que estar todo el tiempo en una competencia contra el otro, pues se dificulta entonces esa atención, ¿no?, especial, ¿no? Claro, y también entonces hay que cuidar esos dos extremos, ¿no? Hoy en día pues reflexionamos sobre esa tiranía de la igualdad en la que a todos le damos lo mismo, ¿no? Pero también evitar el paternalismo, que también puede pasar en entornos como este, ¿no? Se integra al niño, pero al final es como que esté ahí para que no esté solo en la casa, que esté ahí para que pues vea lo que hacen los demás, pero realmente no está participando, realmente no está aprendiendo, y en la escuela se va a aprender y hay que movilizarse, y los chicos lo hacen. Entonces a veces tú te encuentras con prácticas en las que realmente parece como algo caritativo y no se trata de eso. Los chicos y las chicas pueden participar, pueden tomar la palabra. Entonces hay escenarios. Yo tuve una experiencia en educación superior, con un estudiante que me decía, he tenido como dos experiencias distintas. Una estudiante que me señalaba que tenía discapacidad motora y que se le hacía muy complicado llegar al entorno académico, y que por eso que le colocara la calificación, porque ella venía como con muchos problemas. Entonces ahí entramos en un diálogo
para que ella reconociera lo importante de poder estar, y si no puede asistir, entonces cómo podemos tener nosotras diálogos de manera directa para poder acompañarla. Pero igual buscamos una estrategia con alguien que vivía cerca y la chica empezó a desplazarse. Sí. Pero es que ya se había convertido en una cultura en la que los maestros hacían lo mismo y al final estaba aprobando las asignaturas sin aprender, y no se trata de eso, es un espacio de participación. Pues ahí lo que promovemos es la mediocridad, Claro. en ese caso, ¿no? Y tomamos entonces una determinada condición como una excusa para no entonces trabajar, ¿no? Así es. Sí. Y entonces también está el otro extremo donde tú tienes a los chicos que tienen que adaptarse a la situación, ¿no? Se empieza a mirar a la persona como el problema. Ajá. Y es una respuesta que en muchas ocasiones se da desde los escenarios de educación inclusiva, esta respuesta de atención a la diversidad, pero es mirando al diverso, a la otra persona, como el problema y que tiene que ajustarse. Entonces tú empiezas a hacer adaptaciones, o la persona tiene que hacer adaptaciones. En este mismo año escolar, pues en un centro educativo que un chico que había tenido un accidente, le dicen que no puede colocarse en la primera planta porque los cursos que están en la primera planta son de otro grado, son de otra, pues son otras edades y se puede complicar. Pero, ¿cómo así? Vamos a mandarle las tareas cuando él lo que necesita es no subir las escaleras. Entonces, tú te das cuenta que se está colocando el problema en el estudiante en vez de la realidad del contexto en el que él se encuentra, que es el que tiene que cambiar, no es él adaptarse a esa situación. Estamos hablando incluso de algo que es transitorio, pero que necesita un apoyo y no quedarse en la casa, porque lo que necesita es estar en el espacio con nosotros y con nosotras, y su limitación es subir la escalera. Sí. Entonces, a veces el reconocer que es la escuela que tiene que cambiar o que la sociedad tiene que cambiar, genera que tengamos mucha resistencia ante el tema de la inclusión. Y empezamos entonces a colocar sobre la persona el problema. Porque si reconozco que la situación está, que la barrera la estamos colocando nosotros, entonces quedo en evidencia yo. Sí, y toda la Y estructura. que el sistema quede en evidencia, exacto. Sí, exacto. Entonces, legitimo al chico, a la chica. Y ahí es que necesitamos seguir, por eso, abriendo espacios de reflexión respecto a la educación inclusiva. Porque yo siento que la gente se sensibiliza, pero cuando llega el momento de generar los cambios, las normativas, las políticas no lo favorecen. Y sobre todo no lo favorecen las actitudes que nosotros tenemos. Por eso esta es una práctica, yo hablo de proceso porque es una práctica de reflexión constante. Yo descubro en mi discurso en muchas ocasiones pues una mirada excluyente. Entonces hay que hacer esa reflexión que nos permite ir descubriendo dónde están esos elementos. Nosotros, por ejemplo, desde la psicología a veces hablamos mucho desde las etiquetas para intentar un poco comprender el comportamiento humano. Sin embargo, podemos llegar a generar segregación. Y entonces medidas como los entornos de escolarización te van diciendo que el que tiene mayores necesidades va a este entorno y el otro va a este otro entorno de escolarización. Y entonces andamos buscando el dictamen, andamos buscando el diagnóstico para colocarlo en un lugar o en otro. Y eso lo que hace realmente es seguir aumentando las prácticas de segregación y no favorece la participación de todos. Entonces empezamos a señalarnos con términos que se utilizaban, era sobre todo para el proceso terapéutico, lo vamos llevando al contexto escolar y no se dan las prácticas donde los chicos y las chicas realmente hay una flexibilidad para que participen y los acompañamos. Y la gente se suele sorprender cuando, por ejemplo, un chico con trastornos del espectro autista participa del acto cívico y participa y no sé, en las distintas actividades que se han programado. Y claro, eso requiere unos recursos previos, un acompañamiento, dependiendo del grado, ¿no? O el nivel que pueda estar la persona del autismo, un proceso de acompañamiento, pero lo puede hacer. Y entonces, ¿tú qué haces? Das la oportunidad, favoreces que los demás y las demás le acompañen y participa. No se trata de tener al chico en la escuela solo asistiendo, porque no es solo eliminar la barrera de acceso, es que mientras esté en la escuela participe por el derecho que tiene de aprender, el derecho de la educación y en la educación, una vez que está allí, de participar. Y además porque en la escuela van a aprender y tienen las posibilidades de hacerlo. Y obviamente que voy a pedir a cada quien en función de sus propias capacidades, pero esas capacidades se van movilizando, no son estáticas. Incluso una persona con determinada condición va evolucionando en ese mismo proceso. Y no se trata de que ninguna persona se quede atrás, que es lo que a veces le preocupa a los papás, es que se va a retrasar. No, es que justamente aprende otras formas de hacer en ese diálogo con los demás. Y también sucede, por ejemplo, con otra población que es muy marginada,
chicos con trastornos de conducta, Ajá. a los que es difícil, les resulta desafiante, a los maestros o chicos que vienen de entornos de mucha marginación social. Entonces empezamos a colocar la etiqueta, dejamos de mirar al sujeto y en muchas ocasiones lo que sucede es en estas prácticas excluyentes que dejamos de nombrar a la persona y eso es muy serio, ni siquiera le llamamos por el nombre, el hijo de la drogadicta, el hijo o la chica embarazada. Entonces dejamos de mirar a la persona y dejamos de mirar sus potencialidades. Entonces empezamos a actuar en función de las expectativas que esa etiqueta nos da. Vamos a retomar ese tópico después de la pausa. En breve volvemos. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Rumbas Barriales, tercera edición. Un libro escrito por Rosy Díaz, o sea, por mí, fue editado en Santo Domingo hace ya más de 10 años y que he decidido reeditar precisamente por la vigencia que tienen las músicas juveniles, urbanas, en Santo Domingo, sobre todo en este contexto de posmodernidad que vivimos actualmente. Y sobre todo es un libro para compartir y disfrutar. Puede ser comprado en la librería Mamey de la zona colonial. Y nada, mambo, espero que lo disfruten. El libro Manifiesto de un Fundador, Principios para Trascender, recoge mi historia personal de cómo yo pude transferirme desde un sector de clase media baja hasta los niveles más altos de placeres, bienestar y de sueños logrados. Recoge toda la experiencia que tuve que pasar, aquellas decisiones acertadas y aquellos errores que me detuvieron, que obstaculizaron, que me hicieron lucir tonto, que me hicieron perder dinero. Y aquí tú vas a encontrar mucha información válida para emprender tu proyecto de negocios, cómo hacer tu plan de trabajo, cuáles son las leyes del dinero, cuáles son los autores recomendados para la lectura, cuáles son los podcasts y los canales de YouTube donde tú te puedes capacitar en materia de negocios. En fin, recoge tanta información que yo estoy seguro que cuando tú la pongas en práctica, va a lograr transformaciones importantes en tu vida. Los invito a que adquieran este libro. En Amazon lo pueden encontrar en formato Kindle y en formato físico, también en Xerox y próximamente en Librería Cuesta. Gracias. Conversaciones de la Caverna. Continuamos en Conversaciones de la Caverna. Betty, tú hablabas al final de nuestro segmento anterior de un tipo, digamos, de exclusión que tiene que ver ya no con una condición, digamos, cerebral o cognitiva, sino más bien tiene que ver con una condición social, ¿no? A veces también olvidamos esa otra dimensión de la discusión, de la educación excluyente, ¿no? Digamos, el chico que tal vez porque viene de una situación de pobreza extrema o porque es hijo de personas que tienen ya serios problemas de funcionalidad social, etcétera, pues entonces tienen dificultades de aprendizaje. Entonces señalabas cómo muchas veces esos jóvenes eran etiquetados y a veces eran innombrados, entonces, ¿no? Con lo cual, digamos que perdían, digamos, su condición humana. De hecho, muchas veces los grandes genocidios como los que se dieron en Ruanda comenzaron precisamente con el problema del lenguaje, ¿no? Como en un momento determinado comenzamos ya a no nombrar y no a ver como personas a determinados individuos, y cuando ya no lo vemos como personas, pues entonces pueden ser objeto de cualquier discriminación porque no lo vemos como un acto contra la humanidad, ¿no? Entonces, evidentemente, es un problema serio y peligroso, ¿no? Así es. De hecho, las prácticas inclusivas favorecen eso, favorecen una serie de valores y dentro de ellos ese reconocimiento y respeto a la vida y a la dignidad humana. Pero tú te vas a encontrar que cuando tenemos centros, prácticas que ni siquiera toman en cuenta los elementos culturales distintos que pueden tener en el centro educativo, también limitan ese diálogo y esa construcción y limitan ese reconocimiento de los demás. Nosotros lo tenemos ahí en prácticas, por ejemplo, con estudiantes, sobre todo nos pasa con estudiantes dominico haitianos o estudiantes haitianos, y lo vemos en zonas fronterizas, por ejemplo, y en ese entender que ellos tienen que adaptarse y que yo ni siquiera puedo aprender su idioma al momento de comunicarme con ellos o para alfabetizarlos, entonces vamos perdiendo la posibilidad de entrar en relación con esos estudiantes y la verdad es que pasan a ser invisibilizados en la escuela, pasan a ser excluidos mientras están con acceso y realmente limita mucho ese reconocimiento de la dignidad de los sujetos, limita el derecho a la educación y en la educación
Y la educación, por eso la educación inclusiva es tan humana y favorece tanto una serie de valores que los chicos tienen que aprender. A mí realmente estos temas me generan mucha preocupación porque son también en algún momento olvidados dentro de ese escenario de la educación inclusiva. Sí. Hay un aspecto que tú señalaste, me recordó de hecho un relato que me hizo una profesora a quien yo le estaba dando un curso, no recuerdo si era un curso de metodología, y me contaba esa experiencia de que ella tenía que dar clases en una escuela, no recuerdo ahora dónde, en un lugar alejado del país, y entonces en esa escuela había un grupo de estudiantes que eran haitianos. Esos estudiantes no hablaban español, pero ella no hablaba, creo. Entonces se encontraba ella en una situación frustrante porque cómo interactuaba con ellos. Entonces pensé en eso que tú has dicho muchas veces, de que, bueno, podemos tener aparentemente una educación inclusiva donde los jóvenes están ahí integrados, pero ahí no hay educación inclusiva. Por ejemplo, en ese proceso que tenemos ahí, no podemos hablar de inclusión. Los niños están ahí, pero ahí no hay interacción alguna. Sí, solamente hay un acceso, pero la verdad es que no están participando, lo que se llama el proceso de integración. Se integran a la escuela y lo tenemos con distintos grupos. Tú lo puedes tener, por ejemplo, con una estudiante embarazada, lo puedes tener con un estudiante con trastornos conductuales o con problemas de conducta que de verdad que es anulado en la escuela y que no participa porque genera muchos desafíos. Y yo entiendo que hay miedo, o sea, es difícil, la diversidad puede generar en las personas cierto rechazo, puede generar en el maestro. Por eso necesitamos mayor formación, mayor acercamiento a estos temas, pero la diversidad es lo más natural que nosotros tenemos. Y si lo logramos entender y vamos mirando dónde es que están nuestros miedos y vamos reconociendo nuestras propias barreras en la educación, nuestras propias barreras personales y actitudinales, pues esas prácticas cambian. Aquí tenemos muchas experiencias de centros educativos que han empezado procesos de formación de aprender, por ejemplo, el creol, o han empezado prácticas de comprender cómo trabajar modificación de conducta para un chico que genera muchos desafíos en la escuela, porque los papás, las mamás en la comunidad los tienen. Y la verdad es que también en la sociedad hay mucha situación de rechazo. Recuerdo una mamá que me decía, es que mi propia familia me dice que no lo llevé a los cumpleaños. O un niño que con un problema conductual que no querían que estuviera en la iglesia. Entonces ya son chicos que vienen con muchas prácticas, situaciones de rechazo en los distintos entornos donde se encuentran, y la escuela un espacio para ayudar a acercar más y a comprender que tienen potencialidades. Cuando hay padres que ven que sus hijos van cambiando, que sus hijos son aceptados, que sus hijos participan, pues también cambian las expectativas que tienen de ellos, tanto por situaciones de funcionamiento cognitivo, discapacidad, como también por esas otras conductas que pueden ser muy desafiantes para los propios padres y madres. Porque cuando el padre o la madre recibe un niño con una discapacidad o con determinada condición o con algún tipo de problema en su salud mental, tampoco es especialista y puede acercarse y va buscando la manera para poder participar y porque su hijo puede estar en los distintos escenarios donde se desenvuelve. Entonces hay que seguir trabajando, hay un compromiso de las universidades también, porque el maestro se forma en la universidad. Entonces a veces las prácticas dentro de la misma universidad no favorecen esa inclusión o esa formación y esa sensibilidad. Hay un aspecto ahí crucial que tú tocaste ahorita, y es que también estamos hablando de actitudes y que operan de manera inconsciente, de tal manera de que yo puedo intelectualmente creer que soy inclusivo o que puedo, digamos, interiorizar intelectualmente el discurso de la inclusión, pero de manera inconsciente entonces ser excluyente. Y ese es un trabajo difícil, ¿no? Porque primero es un trabajo que no opera a nivel, digamos, del intelecto, sino que opera a partir de una sensibilidad, como tú dices, ¿no? Lo que implica entonces que requerimos de una educación de la sensibilidad y de una constante autoatención de nosotros mismos, ¿no? De observar nuestras prácticas, de observar, digamos, nuestros discursos, y eso no es fácil, ¿no?
hay que ir, como decía Freire, ¿no? Trabajando la conciencia crítica, y para eso desde la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Y luego también en estos procesos hay que reprofesionalizar al docente, y para ello necesitamos no solo aspectos técnicos que son importantes, no solo que me aprenda la lengua de señas, que es importante, es que empiece a trabajarse cómo veo yo la diversidad, cuáles son mis miedos, cuáles son mis preocupaciones, cómo veo al otro o a la otra, qué me desafía, y desde ahí entonces empezar a mirar las propias barreras que voy teniendo, mis propias actitudes. Llegamos a la escuela con actitudes que nos prejuician, que nos predisponen frente a ciertos grupos, tenemos estereotipos. Entonces ese proceso de reflexión nos va ayudando a entender, a acercarnos, a mirar al otro, y vamos siendo más empáticos. Entonces, en la medida que vamos reconociendo cuando se dan esos procesos de exclusión desde mi propia experiencia, desde mi propia práctica, de mi propio actuar, pues van cambiando, porque los estudios no lo señalan. Los mayores problemas respecto a la educación inclusiva están vinculados con barreras de tipo actitudinal y no tanto con barreras de acceso por asuntos de comunicación o tener las posibilidades arquitectónicas necesarias. La mayor parte está en la actitud, y ya luego entonces cuando eso va cambiando en las políticas y en las culturas, definitivamente que vamos acercándonos más a la inclusión. Pero son procesos siempre de reflexión constante para que no tengamos a nadie invisibilizado, ninguneado, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Creo que es un tópico que tenemos que retomar en una próxima conversación, hablar inclusive de las implicaciones de una educación excluyente y las implicaciones de una educación inclusiva para una sociedad democrática, ¿no? Así que está pendiente una nueva invitación en el futuro, ¿okay? Gracias por acompañarme, y a ustedes gracias por acompañarnos en estas conversaciones de la caverna. Conversaciones de la caverna, conducido por Leonardo Díaz. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bao Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.